Bueno, bienvenidos a este video. En esta oportunidad, bueno, me presento. Soy Mauricio López Quispe, soy un estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de San Agustín. ¿Sí? En esta ocasión voy a resolver un problema del curso de Costos e Ingeniería Económica, que está a cargo del ingeniero Pascual Aliasola. Bueno, el tema de hoy es costeo por proceso continuo. Sí, vamos a ver un ejemplo. Dice, en una empresa se producen gaseosas con un proceso continuo. ¿Sí? Son dos procesos los que va a realizar. El primero es homogeneización del agua y los saborizantes. Sabemos que el agua está en galones de 4 litros e ingresa al inicio. Y el saborizante ingresa al 30%. Aquí tenemos la siguiente información. El inventario inicial, tenemos el inventario inicial que está al 25%, el inventario final que está al 15%, y los costos iniciales que son 80.000 para el agua, 65.000 para los saborizantes y 600.000 en los costos de conversión. Iniciamos o ingresamos al inicio 1.200.000 unidades. ¿Sí? Y bueno, los agregados durante el proceso son 900.000, 450.000 y 5.200.000 soles en cada uno de los factores. ¿Sí? Ahora, para comenzar a resolver el problema, vamos a utilizar un cuadro, ¿sí? En el que vamos a colocar nuestros datos. Vamos a organizarlos de forma que podamos hallar nuestras unidades equivalentes, nuestro resumen de costos, y así poder calcular el costo unitario equivalente. ¿Correcto? Bien, primero vamos a hacer un balance de materiales para ver la primera parte. ¿No? Entonces decimos, sabemos que para hacer el balance de materiales, todo lo que ingresa tiene que salir, ¿correcto? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos al inicio. Al inicio tenemos el inventario inicial y las unidades iniciadas, ¿correcto? Entonces si sumamos esas dos cantidades, nos daría lo que tenemos al inicio del proceso, que sería 1.205.200 unidades. Ok, ahora, eso es lo que tenemos al inicio, ¿correcto? Quiere decir que en el inventario final tenemos 4.300 galones. Entonces, ¿qué ha pasado con esa diferencia de cantidad? Lo que tenemos al inicio y el inventario final. Esta cantidad es la que ha salido del proceso, ¿correcto? Entonces, esas serían nuestras unidades terminadas. Entonces, si le restamos el inventario final, que es 4.300, nos da un valor de 1.200.900. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Nuestras unidades terminadas. ¿Sí? 1.200.900. Entonces ahora sí podemos hacer nuestro cuadro y completamos los datos. Primero, nuestras unidades terminadas, que son 1.200.900, y nuestro inventario final, que es 4.300. Listo. Ahora analizamos cada punto, lo que sería materia prima y nuestros costos de conversión. Antes voy a aclarar un poco esta parte de lo que es el flujo de costos, por así decirlo. Para hacer nuestro flujo de costos, sabemos que en el proceso, ¿qué ingresa? Ingresa lo que es materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Pero la mano de obra y los costos indirectos de fabricación sabemos que son los costos de conversión. ¿Correcto? Y al inicio, claro que tenemos un inventario inicial. Listo, esto es nuestro flujo de costos, ¿correcto? Por eso con esto vamos a trabajar en nuestro cuadro, que sería nuestra materia prima y nuestros costos de conversión. Listo, entonces vamos a ver la materia prima. Ok, tenemos que ver a qué porcentaje del proceso ingresa la materia prima. Entonces vamos a ver, el agua. El agua nos dice que ingresa al inicio. Entonces, si nuestro inventario final
está al 15%, el agua ya ingresó, porque es como que ha ingresado al 0% el agua. Entonces vamos a ver el inventario final. También tendríamos las 4.300 unidades. Ahora, veamos los saborizantes en el inventario final. Los saborizantes ingresan al 30% y el inventario final se encuentra al 15%. Eso quiere decir que todavía no habían ingresado los saborizantes durante el inventario final. Entonces, no hay un valor de saborizantes. Para ver los costos de conversión tenemos que saber hasta qué grado se ha avanzado el proceso. ¿Sí? Nos dice que se ha avanzado hasta el 15% el inventario final. Entonces, nuestros costos de conversión sería el 15% de nuestro inventario final, que nos da 645. Ahora, algo que ha pasado son las unidades terminadas. ¿Sí? También tenemos que hacer un balance de unidades. Tenemos que calcular las unidades equivalentes, ¿no? de la materia prima y de los costos de conversión. Entonces, en nuestras unidades terminadas, sabemos que todo está al 100%. ¿Sí? Como son unidades que ya salieron del proceso, quiere decir que ya han llegado al 100% del proceso A. Eso quiere decir que las cantidades son las mismas. Entonces, tenemos 1.200.900 unidades de agua, 1.200.900 unidades de saborizantes, igual de los costos de conversión. Tenemos 1.200.900 unidades en costos de conversión. Listo, y con nuestras cantidades terminadas y nuestro inventario final, podemos calcular nuestras unidades equivalentes. ¿Sí? Acá sería 205.900. Aquí sumando solo nos queda 1.200.900 y aquí nos queda 1.201.545. Listo. Ya calculamos nuestras unidades equivalentes. Ahora, lo que sigue, el siguiente paso es calcular el resumen de costos. En el resumen de costos vamos a considerar nuestro inventario inicial y nuestros costos agregados. Ahora veamos. Nuestro inventario inicial se encuentra al 25%. ¿Listo? Nuestros costos tenemos aquí. Agua se inician 80.000. ¿Sí? Entonces, allá, ok. Antes de colocar el dato de los 80.000 soles en costos de agua, también tenemos que ver el porcentaje en el que ingresa, ¿correcto? En qué momento ingresa el agua. Y de nuevo, como sabíamos que ingresaba al inicio y nuestro inventario inicial está al 25%, eso quiere decir que sí ha ingresado agua. Entonces sí ingresamos así los costos, que serían 80.000. Ahora, los saborizantes, otra vez. El inventario inicial se encuentra al 25% y los saborizantes recién ingresan al 30%, entonces no han ingresado costos de saborizantes durante el inventario inicial, entonces no hay costos. Ahora, en los costos de conversión, ya lo tenemos aquí, que son 600.000. Eso siempre va a haber costos de conversión, siempre tenemos costos de conversión, serían 600.000. Listo, sigamos. Agregados también. En agregados tenemos 900.000 del agua, 450.000 de los saborizantes y 5.200.000 en costos de conversión. Listo, ahora podemos hacer nuestro resumen de costos con el inventario inicial y los agregados. Al igual que cuando calculamos las unidades equivalentes, se suman el inventario inicial y los agregados, y esto nos daría 980.000, 450.000 y aquí 5.800.000. Listo, ya. Ahora el siguiente paso es calcular nuestro costo unitario equivalente. ¿Sí? Y para calcular nuestro costo unitario equivalente, lo que tenemos que hacer es dividir los costos entre las unidades equivalentes, ¿correcto? Así hallaríamos el costo unitario del agua, de los saborizantes y de nuestros costos de conversión.
Entonces, dividiendo los 980.000 entre 1.205.200 nos da 0,813. En los saborizantes nos da 0,375. Y por último, en nuestros costos de conversión nos da 4,827. Listo. Ahora, sabemos que si sumamos estos tres costos, nos da el costo total del producto en el proceso A. ¿Correcto? El costo unitario equivalente de nuestro producto en el proceso A. Esto sería, sumando estos tres, nos saldría 6,015. ¿Sí? Sabemos que todavía no ha terminado el producto, ¿no? O sea, este es un costo hasta cierto avance del producto. Ok, entonces, listo, ya tenemos el costo unitario equivalente al finalizar el proceso A, ¿no? En el proceso A del producto. Ahora vamos al cuarto paso, que sería la asignación de costos. ¿Sí? Para hacer la asignación de costos tenemos que hacerlas en las unidades terminadas y en nuestro inventario final. Listo. Entonces, para calcular la asignación de costos en las unidades terminadas, tenemos que multiplicar su costo unitario por la cantidad de unidades terminadas. Entonces, eso sería, aquí vamos a colocarlo, 1.200.900 por 6,015. Listo, esto nos daría un total de 7.223.413,5 soles. ¿Sí? Estos serían los costos que salen del proceso A. ¿Sí? Porque es el costo de nuestras unidades terminadas. Listo, ahora vamos a ver el inventario final. De igual manera, multiplicamos el costo unitario del agua por el inventario final del agua. Y así con el costo unitario de los saborizantes con su inventario final, pero no hay inventario final, entonces acá no habría costos. Pero de igual manera con los costos de conversión. Entonces esto nos daría acá 3.495,9 y aquí 3.113,415. Listo. Ahora, esto sería todo en el proceso A. Lo que vamos a considerar de este proceso son nuestras unidades terminadas, o bueno, nuestros costos de las unidades terminadas y la cantidad de unidades terminadas. ¿Por qué? Porque estos dos datos son los que se transfieren al proceso B. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el proceso B. Bueno, continuando con el problema, ahora vamos a ver el proceso B. ¿Sí? Nos dice que consiste en el dosificado, llenado y etiquetado. Listo, en este proceso al inicio se introduce el líquido en botellas de medio litro. Al final se introduce etiqueta y se empaca en six-pack. Tenemos los siguientes datos. Nuestro inventario inicial de 9.000 botellas al 10%, el inventario final de 10.000 botellas al 20%. Los costos al inicio son de 400.000 en costos transferidos, 20.000 en botellas y 540.000 soles en costos de conversión. Y los costos agregados son 950.000 soles en botellas, 550.000 soles en etiquetas y 1.400.000 soles en costos de conversión. Listo, de nuevo sigamos nuestros pasos, que era primero el flujo de costos. El flujo de materiales. Bueno, vamos a hacer primero nuestro balance de materiales. ¿Sí? De nuevo repetimos los mismos pasos que en el proceso A, que era lo que teníamos al inicio, era lo que teníamos al final. ¿Sí? Entonces al inicio teníamos nuestro inventario inicial y la cantidad de materia prima iniciada. En este caso nuestro inventario inicial nos dice que son 9.000 botellas. Ahora, ¿qué es lo que inicia? ¿Qué es lo que ingresa al proceso? Eso es la materia prima
De A, ¿correcto? Sabemos que en todo proceso ingresa materia prima y los costos de conversión, que era la mano de obra directa y los costos indirectos. ¿Sí? Pero en este caso, hacer un proceso, el segundo proceso de producción, ingresa lo que llega de A, ¿sí? Que son costos transferidos y materia prima. Listo. Entonces acá lo que iniciaría sería la materia prima que viene de A, que son 1.200.900 galones. Correcto, son galones lo que calculamos en el proceso A. Todas las unidades del proceso A estaban en galones, pero nuestro inventario inicial está en botellas, entonces tenemos que convertirlo de galones a botellas. Y acá lo vamos a hacer. Vamos a convertir de galones a botellas lo que ingresa de A. Entonces, ¿qué decimos? Teníamos 1.200.900 galones. Primero vamos a convertirlo en litros, por tanto lo multiplicamos por 4, que es lo que contiene cada galón. Y eso nos da 4.803.600 litros. ¿Sí? Listo, ya lo tenemos en litros. Ahora, ¿qué hay que hacer? Convertirlo a botellas. 803.600 litros. Listo, sabemos que cada botella es de medio litro. Eso quiere decir que por cada litro se hacen 2 botellas. Entonces esto lo multiplicamos por 2 para llegar a la cantidad de botellas. Eso nos da 9.607.200 botellas. Listo, ya tenemos lo que ingresa de A en botellas. Entonces acá lo colocamos ese dato, que sería 9.607.200. Listo, ahora si sumamos el inventario inicial y lo que ingresa acá, tenemos lo que tenemos al inicio del proceso, que son 9.616.200 botellas, ¿sí? Y en nuestro inventario final tenemos 10.000 botellas. Eso quiere decir que de lo que teníamos al inicio menos lo que teníamos al final es todo lo que ha salido del proceso B. Son nuestras unidades terminadas. Entonces le restamos el inventario final para calcular nuestras unidades terminadas. Acá le restamos 10.000 y eso nos da un total de 9.600.200. ¿Correcto? Listo. ¿Eso que eran? Nuestras unidades terminadas del proceso B. Ahora sí, con estos datos comenzamos a resolver nuestro cuadro. Primero, calculamos las unidades equivalentes. Entonces, tenemos 9.606.200 botellas en unidades terminadas. Y nuestro inventario final era de 10.000 botellas. Correcto. De nuevo, como las unidades terminadas, como las unidades terminadas ya salieron del proceso B, eso quiere decir que toda su materia prima y los costos de conversión y los costos transferidos también han salido al 100%. Entonces, en unidades equivalentes serían las mismas, serían 9.606.200 unidades en costos transferidos, igual en botellas, igual en etiquetas. Listo. Ahora, en el inventario final tenemos que ver a qué porcentaje se encuentra el proceso. Nos dice que el inventario final se encuentra al 20%. Ahora, los costos transferidos sí se consideran en el inventario final, por lo tanto también tenemos 10.000 unidades. Las botellas, la materia prima es lo que vamos a analizar su porcentaje, o sea, a qué porcentaje ingresa la materia prima. Entonces acá nos dice que al inicio se introduce el líquido en botellas. Eso quiere decir que las botellas ingresan al inicio, por lo tanto al 20% que es el inventario final ya hay botellas. Entonces también tenemos 10.000 unidades, que es la cantidad del inventario final. También tenemos 10.000 unidades en botellas. En etiquetas, vamos a ver en etiquetas. Acá dice que al final se introducen las etiquetas, por lo tanto no hay etiquetas en el inventario final, porque recién se encuentra el 20% el inventario final. Ok, en cosas de conversión de nuevo tenemos que ver qué tanto se ha avanzado del proceso.
y en el inventario final se ha avanzado hasta el 20% del proceso. Entonces, solo el 20% del inventario final se considera en los costos de conversión. Estos serían 2000 unidades. Listo. Si sumamos nuestras unidades terminadas y nuestro inventario final, nos da las unidades equivalentes. Acá tendríamos 9.616.200. Acá de igual manera 9.616.200. Acá 9.606.200. Y en el último 9.608.200. Listo, ya tenemos las unidades equivalentes. Ahora el siguiente paso es calcular el resumen de costos. En el resumen de costos consideramos otra vez el inventario inicial y los costos agregados. Ahora, en el inventario inicial teníamos los costos transferidos, las botellas y los costos de conversión. Listo. En costos transferidos teníamos 400.000. Ahora, hay que ver de nuevo la materia prima en qué porcentaje ingresaba. Otra vez, el inventario inicial está al 10%, y si las botellas ingresaban al inicio, o sea, casi como al 0%, eso quiere decir que sí hay botellas, entonces también hay costos, que serían de 20.000. Las etiquetas ingresaban al final, entonces al 10% no había etiquetas, por lo tanto, no hay costos de etiquetas al inicio. Y los costos de conversión teníamos 540.000. Listo, ahora vamos a ver los costos que agregamos. En botellas agregamos 950.000. En etiquetas 550.000. Ahora, en costos de conversión 1.400.000. Listo, ahora los costos transferidos. Lo que agregamos a los costos transferidos es los costos que ingresan del proceso A, ¿correcto? Esos son nuestros costos transferidos, que en este caso son 7 millones. Bueno, esos costos son lo que calculamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si recuerdan, fue lo que calculamos en el proceso A, que dijimos que teníamos que considerar la cantidad de unidades terminadas y el costo de las unidades terminadas en el proceso A. Correcto, estos dos datos eran los que venían del proceso A al proceso B. Por lo tanto, eso nos salía 7.223.413,5. Listo. Ahora otra vez, si sumamos estas dos cantidades, nos da los costos del proceso. Y sería, acá sería 7.623.413,5. Acá sería 970.000. Acá sigue siendo 550.000. Acá sería 1.940.000. 940.000. Sí, correcto. Ya está. Listo. Ahora sí, el siguiente paso era calcular el costo unitario equivalente. Y para calcular nuestro costo unitario equivalente, otra vez dividimos el costo por la cantidad. El costo entre nuestras unidades equivalentes, y así hallamos el costo de cada uno de los factores, ¿sí? En costos transferidos, si dividimos 7.623.413,5 entre 9 millones, nos da 0,79. En las botellas nos da 0,1. En las etiquetas 0,06. Y en los costos de conversión son 0,2. Listo. Ahora, el costo unitario equivalente de nuestro producto es la sumatoria de todos los costos de nuestras unidades de flujo, ¿no? Entonces sería 1,15. La suma de todos estos 4. Listo, otra vez, ya tenemos el costo unitario equivalente. Con esto podemos calcular el producto. Hay que tener algo en mente, o sea, estos costos
son de los dos procesos. ¿Por qué? Porque del proceso A ya jalamos costos al proceso B, que son estos, ¿correcto? Eso quiere decir que este es como los costos que se acumulan de cada proceso, ¿sí? Mientras vamos avanzando proceso por proceso, el costo unitario que nos da en el siguiente proceso es la acumulación de todos los costos de los procesos. Por lo tanto, si este es el proceso final, este sería nuestro costo unitario equivalente de nuestro producto final. Entonces, ya está, esa sería la solución en realidad, ¿no? Ya tendríamos nuestro costo unitario. ¿Sí? Ese sería nuestro costo unitario de nuestro producto terminado. Ahora, sigamos con el siguiente paso de la resolución, que es la asignación de costos. Y de igual manera que en el proceso A multiplica para hallar la asignación de costos, teníamos que hacerlo de las unidades terminadas de nuestro inventario final. Igual, para hallar los costos de las unidades terminadas, era multiplicar el costo unitario por la cantidad de unidades terminadas, que era 9 millones, que es, bueno, 9.606.200 por 1.15, y esto nos da 11 millones 47.130. Listo. Este es la asignación de costos de las unidades terminadas. El inventario final era igual, 0.79 por 10.000 unidades, que es en nuestro inventario final. Eso nos sale 7.900. Aquí nos sale 1.000. Aquí no hay costos en el inventario final porque no tenemos un inventario final de las etiquetas. Y por último aquí nos sale 400. Listo, así terminaríamos el problema, ¿sí? La finalidad era hallar nuestro costo equivalente sumando acumulando los costos de todos los procesos, ¿correcto? Listo. Listo. Continuando con el problema, una vez calculado el costo unitario, el problema nos da algo más para resolver. Nos pone el caso en el que se venden 700.000 zip-pack a un precio de venta del 30% más del costo unitario de fabricación, y se tienen unos gastos de operación de 400.000 soles. Nos pide calcular la utilidad después del impuesto. ¿Listo? Para poder calcular esta utilidad, utilizamos el estado de ganancias y pérdidas para llegar a la utilidad neta después del impuesto, ¿sí? Entonces, tenemos que restar nuestros ingresos menos el costo de nuestros productos vendidos, ¿sí? Ahora, nuestros ingresos, ¿cómo lo calculamos? Multiplicamos la cantidad que se vende por el valor de venta, ¿sí? Ahora, entonces vamos a calcular el valor de venta. Primero calculamos el costo unitario, ¿sí? Recordemos que este costo unitario es por cada botella, ¿sí? Cada botella cuesta 1.15 soles, pero nosotros necesitamos el costo de cada zip-pack, entonces le multiplicamos por 6, que es la cantidad de botellas que contiene cada zip-pack. Entonces, si multiplicamos 1.15 por 6 nos da 6.9. Ahora, el valor de venta es, multiplicamos el costo unitario por el 30, nos dice que el precio de venta es 30% más del costo unitario. Entonces, si multiplicamos el costo unitario por 1.3, o sea, aumentando el 30%, nos da el precio de venta, ¿sí? Pero el valor de venta es el precio de venta quitándole el IGB. El IGB, entonces, lo dividimos entre 1.18 para quitarle el IGB. Eso nos da un valor de 7.6. Listo. Ya tenemos el valor de venta de cada zip-pack. Entonces multiplicamos los 700.000 unidades por 7,6 para que nos den nuestros ingresos totales, y eso sería 5.320.000,
5.320.000 es lo que nos da en ingresos. Ahora tenemos que restar nuestro costo de productos vendidos. Entonces multiplicamos la cantidad de SIPA que se venden por el costo unitario de fabricación. Acordémonos que este es el costo unitario de fabricación. Entonces sería por 6,9. Sí, esto nos da un valor de 4.830.000. Listo, y si restamos estas dos cantidades, nos daría nuestro margen bruto. Ya. Y esto es 490.000. Listo. Ahora, al margen bruto le restamos los gastos de operación, que eran 400.000. Esto nos da 90.000. ¿Listo? Y esta sería nuestra utilidad bruta. ¿Correcto? Ahora, a la utilidad bruta tenemos que quitarle el impuesto a la renta, que es el 28%. ¿No? Y el 28% de 90.000 es 25.200. $25.200. ¿Sí? Ese es nuestro impuesto a la renta. Ahora, quitándole a la utilidad bruta nos da 64.800. Listo. Y esta sería nuestra utilidad neta. ¿Correcto? Esta es la utilidad neta después del impuesto. ¿Sí? Esa sería nuestra respuesta. 64.800 soles. Bueno, hasta aquí llega el problema de hoy de costeo por proceso continuo. ¿Sí? No me despido sin antes darle gracias al ingeniero Pascual Adriasola por esta forma de resolver los problemas y tan entendible. Y bueno, también quiero saludar de paso a mis compañeros de la Escuela de Ingeniería Mecánica, sobre todo a los compañeros del curso de Costos e Ingeniería Económica. Para revisar más problemas o ver el método de solución en sí, en un libro, el libro que les recomiendo es el libro de Costos e Ingeniería Económica del ingeniero Pascual Adriasola. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en otra oportunidad y muchas gracias por su atención.